Bien, vamos a seguir con otro ejemplo de integración por partes, ¿verdad? Para complementar lo que hablábamos ayer. Y luego pues vamos a pasar al siguiente tema, que es la integración de potencias trigonométricas, ¿verdad? Entonces, este pues es complemento de lo que hablamos el día de ayer. Esta pues también tiene su grado de dificultad, ¿verdad? Eh, Vamos a ver cómo la abordamos. Hay que tener cuidado con este tipo de integrales, ¿verdad? Porque eh, si nos vamos por el lado que es incorrecto, nos vamos a enredar más, ¿verdad? Pero eh, esto, pues, para saber cómo irse, es hasta que uno practica, ¿verdad? Que se da cuenta cuáles son los caminos eh, correctos, ¿verdad? Bien. Entonces, primero que nada, pues voy a multiplicar esa e a la x por cada uno de los términos que está ahí dentro de ese paréntesis. Bien, ahí logaritmo de x al cuadrado es como que tenga logaritmo cuadrado de x, ¿verdad? Y como segundo paso, voy a separar esa expresión, ¿verdad? En dos expresiones racionales. O mejor dicho, en dos integrales, ¿verdad? Propiamente entrando en ¿cómo se llama? En el tema ya. Voy a separarlo en dos integrales. Quedándome esto, pues, de esta forma. ¿Ok? Bien, aquí pues observen que en esta primera integral yo puedo simplificar algunas cosas, ¿verdad? Puedo simplificar esas x. Este logaritmo pues puedo simplificarlo con uno de los que está ahí al cuadrado, entonces me queda esto. Entonces, bueno, tengo ahí mis dos integrales ya simplificadas, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a resolverla. Y aquí es donde les digo que a veces, pues, es la experiencia la que le dice a uno, pues, por dónde irse, ¿verdad? Aparentemente, esto de aquí está como más sencillo, ¿verdad? Pareciera. Sin embargo, voy a hacer otra cosa. Bueno, esta la voy a llamar 1, y esta la voy a llamar 2. Voy a comenzar trabajando sobre la integral 2. Okay, aunque parece que es la más difícil. Al final, pues voy a demostrarles que es el camino correcto, ¿verdad? Entonces, esa es la integral 2. Y la voy a hacer por medio de una integración por partes. Entonces, ahí, pues, escogería como u a la exponencial, ¿verdad? Y luego, pues, como db, sería pues la otra parte que me queda ahí, que es x de x sobre logaritmo cuadrado de x. X logaritmo cuadrado de x, perdón. Así que de u es a la x de x, y bueno, b pues tengo que integrar eso que tengo ahí. Y para integrar eso necesito pues llevar a cabo una sustitución, ¿verdad? Necesito llevar a cabo una sustitución donde pues yo voy a decir que w es logaritmo de x y su respectiva derivada sería 1 sobre x de x. Por lo tanto, esta integral después de la sustitución se convertiría en dw sobre el logaritmo al cuadrado, es entonces w cuadrado. Y esto su integral es menos 1 sobre w. Es decir,
menos 1 sobre logaritmo de x. ¿Okay? Entonces, finalmente, b, ¿verdad?, es menos 1 sobre el logaritmo de x. Entonces, para esta integral, después de la integración por partes, yo tendría u por b es menos e a la x sobre el logaritmo de x menos, ¿verdad?, la integral de b por du, que sería pues menos 1 sobre logaritmo de x, que es b, por du, que es e a la x de x. Entonces me quedaría menos e a la x sobre el logaritmo de x. Y aquí menos por menos, pues, se convierte en un signo positivo, ¿verdad? E a la x, logaritmo de x de x. Ok, entonces esta, pues, o sea, es la integral 2, ¿verdad? Ahora bien, llegado a este punto, vean que tengo esta integral aquí. O sea, no he terminado, ¿verdad? Pero antes, y esto ustedes deben de fijarse bien, ¿verdad? Todo lo que vienen trabajando. Observen que esta integral de aquí es igual a esta integral de aquí. Observen eso, es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Divido ahí para no confundirme y vengo acá. Y digo, bueno, e a la x sobre el logaritmo natural de x menos, abro un corchete, menos e a la x sobre el logaritmo de x, que es el resultado de la integral 2, ¿verdad? Más e a la x, integral de e a la x, logaritmo de x. Y entonces tengo e a la x sobre el logaritmo natural de x, menos por menos es más, e a la x sobre el logaritmo de x, que eso ya está fuera de la integral, ¿verdad? Y menos por más, menos, e a la x sobre el logaritmo de x. Y como estas dos, pues son la misma, pero con signo opuesto, se cancelan, ¿verdad? Entonces me queda que el resultado de esta integral es e a la x sobre el logaritmo de x más la constante de integración. ¿Okay? Entonces ahí, pues ven ustedes que lo hice por medio de integración por partes y luego esa cancelación muy conveniente ahí, ¿verdad? De esa integral que de antemano, pues les digo, esta es una integral elemental, ¿verdad? Es decir, es una integral que analíticamente o no le podemos encontrar pues su antiderivada. La única forma de obtener a partir de ahí un resultado es si fuera una integral definida y a través de métodos numéricos, ¿verdad? Para poder encontrar el valor de área bajo la curva. Pero poder encontrar una antiderivada de ella no se puede. ¿Okay? Hay ciertas integrales que son así. Otro ejemplo de integral que es así es esta. Esa ni por más que le busquen, la van a poder, perdón, esta no. Esta puede ser por partes. Esta, así, sin x, solo e a la x al cuadrado. Entonces esa es otra integral elemental, ¿verdad? Que no la pueden resolver, no pueden encontrar lo que se llama la antiderivada, sino que solo en caso de que se tenga como integral definida por medio de algún método numérico se puede resolver, ¿verdad? Encontrar su valor nada más. Entonces, bueno, por eso ahí convenientemente se cancelaron y me quedó esto como resultado, ¿verdad? Bien, entonces ese es otro ejemplo de integración por parte, ¿verdad? Que suma a los que vimos ayer. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, Lick, respecto a la integración por partes que hizo en la integral 2, ¿cómo hizo la parte de b? Fue la parte que no me quedó clara. Eso por medio de una sustitución. O sea, usted tiene, bueno, esta es de x sobre x logaritmo cuadrado de x, ¿verdad?
Entonces usted dice que W es logaritmo de X, aquí lo estoy planteando, y dW es 1 sobre X de X, su respectiva derivada, ¿verdad? Entonces, esta parte es de X sobre X, entonces el dW, aquí lo tengo. Y luego, pues como es logaritmo cuadrado, entonces sería W cuadrado, ¿verdad? Por eso aquí pongo W cuadrado. Y luego cuando usted integra esta, recuerde que es como que usted tenga W a la menos 2, y por el teorema que él es W a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, es W a la menos 1, menos W a la menos 1, o sea 1 sobre W, que es lo que tengo precisamente aquí. Y luego regreso que W es, ¿cómo se llama? Logaritmo de X, ¿verdad? Entonces, aquí está ya lo que sería el resultado. Y ahí tiene B. Gracias, Lick. Okay. Bueno, entonces avancemos, ¿verdad? Avancemos en la temática. Vamos a hablar de la siguiente técnica de integración, ¿okay? Es la integración de potencias trigonométricas. Entonces, bueno, ojo, ¿verdad? Por ahí el siguiente tema, la siguiente técnica es la sustitución trigonométrica, que es otra técnica, ¿verdad? Diferente a esta. Entonces, bueno, no confundirlas, ¿verdad? Son dos técnicas diferentes. Sustitución trigonométrica con integración de potencias trigonométricas. Cuando nos hablan de potencias, integración de potencias trigonométricas, pues en un primer caso se trata de integrar funciones de este tipo. Voy a generalizar aquí con X, aunque pues ¿cómo se llama? El argumento pues podría ser cualquier otra, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, donde M y N pues son números reales, ¿verdad? Números reales. Y lo que vamos a ver son técnicas para resolver integrales donde nos aparecen, pues como lo dice ahí el nombre, potencias, porque son potencias, ¿verdad? M y N, le dan ese carácter de potencia a la función trigonométrica. ¿Okay? Bueno, entonces hay varios casos, ¿verdad? Bueno, en esta primera situación hay dos casos principales, pero antes de entrar, la base aquí de todo esto es estas dos integrales. A partir de ellas, pues todo lo demás se puede resolver, pero hay que saber resolver estas dos, que es la integral del seno cuadrado y la integral del coseno cuadrado. Entonces, para resolverlas, nos valemos de una identidad que dice que el seno cuadrado de X es un medio de un medio menos un medio del coseno del doble ángulo de X. Y luego, pues, está la del coseno cuadrado, la otra identidad, que me dice, bueno, que el coseno cuadrado es un medio más un medio también del coseno del doble ángulo de X. Entonces, estas identidades me dan la ventaja de que cuando yo las aplico, yo ya no tengo funciones trigonométricas elevadas a una potencia, sino que pues la coseno de 2x, de acuerdo, es doble ángulo, pero eso solo se hace la sustitución en el argumento para que me quede coseno de u y ya la puedo resolver. Entonces, por ejemplo, en al hacer la sustitución me queda un medio menos un medio del coseno de 2x. Así que yo digo, bueno, W es 2x para no trabajar ahí con ese argumento. dW es 2 de x, ¿verdad?
Entonces diría dw medios es igual a dx. Entonces, aquí es de x. Entonces, puedo yo separar estas dos integrales. Está un medio de x menos un medio. Y como aplico la sustitución, pues va a ser por un medio del coseno de w de w. Este un medio es este, ¿verdad? Este. ¿Ok? No confundamos. Bueno, aquí integro un medio de x, es un medio de x al integrarlo. Y aquí tengo un medio por un medio, pues es un cuarto. Y la integral del coseno es el seno, ¿verdad? De w. Y regresando, pues a la variable original sería seno del doble ángulo de x. Más c, ¿verdad? Entonces ahí estaría la primera integral resuelta, ¿verdad? La del seno cuadrado de x. Como les digo, pues estas son el punto de partida. De aquí ya se pueden ir resolviendo las otras. Lo mismo va a pasar con esta otra, un caso muy similar para resolverlo. Va a decir usted, bueno, aplico la identidad. Hago el mismo cambio en la variable, ¿verdad? Entonces voy a tener un medio de dx más un medio. Y como es el mismo cambio, solo voy a tener un medio. Solo que aquí sería, bueno, sí, del coseno de w, ¿verdad? De w. Voy a tener un medio de x más un cuarto del seno de w, o finalmente pues 2x más c. Ya sería la otra integral resuelta, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las dos básicas, ¿verdad? Y a partir de ellas podemos nosotros pues resolver los demás casos que nos pudieran salir, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí solo aplicamos la identidad e integramos. Ahora bien, entonces eso nos lleva al caso, le dice número 1, cuando m o n es impar. ¿Okay? Recuerden que estamos nosotros planteando esto. Entonces, si una de estas potencias es un número impar, tenemos el caso número 1. Y siempre que haya una impar, nos vamos a ir aplicando esta técnica. ¿Ok? No tenemos que enredarnos con otras consideraciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrarlo. Tengo seno a la 5 de x por el coseno cuadrado de x. Entonces, por ahí estaría la tentación de querer convertir este coseno por medio de la identidad. No es necesario, ¿verdad? No es necesario. Es mucho más sencillo que eso. Aquí lo que hacen ustedes, bueno, como tienen seno a la 5, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escribir esto como un producto del seno de x por un seno a la 4 de x, ¿okay? Por seno a la 4 es seno a la 5, ¿verdad? Por un coseno al cuadrado de x. Entonces, el primer paso, si yo tengo una de las potencias impar, es que esa que es impar, pues voy a sacar o las voy a separar de esta forma. Siempre dejo una que sea de grado 1 o de potencia 1. Y ahí la otra, pues me va a quedar del resto, ¿verdad? De la potencia. Bueno, primer paso. Segundo paso. Seno a la 4, yo lo puedo escribir como seno al cuadrado de x elevado al cuadrado. ¿Ok? Estoy aplicando puras leyes de potencia. Escribo coseno al cuadrado y el seno que había escrito ahí al principio lo voy a pasar al final por conveniencia. ¿Okay? Entonces seno al cuadrado es seno a la 4. Bueno, estoy aplicando puras leyes de potencia. Y luego, el último paso es que recordemos
que por identidad, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces yo voy a escribirlo de esa forma. 1 menos coseno cuadrado de x. Recuerden que como era seno cuadrado al cuadrado, elevado al cuadrado, ¿verdad? No lo olvidemos. Por el otro coseno cuadrado que estaba afuera, por el seno de x que separé al principio. ¿Para qué hago todo esto? Porque a partir de aquí, yo puedo decir lo siguiente. W es coseno de x. Y de W, su derivada es el negativo, el seno de x, que es precisamente esto que tengo aquí. Entonces yo puedo hacer la sustitución. Bueno, está ese menos ahí, entonces ese menos lo puedo sacar del integral, me queda afuera. Y por la sustitución me va a quedar 1 menos W al cuadrado, que era coseno cuadrado, ¿verdad? O sea, aquí cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Bueno, por otro coseno cuadrado, o sea, por otra W al cuadrado. Y esto de aquí es de W. ¿Ok? Entonces lo que tengo ahí, pues, ¿cuál fue el gran paso que di? Convertí un producto de potencias trigonométricas en un polinomio. Esto es un polinomio, jóvenes. Esto es un polinomio, solo lo multiplico. Aquí desarrollo un producto notable, ¿verdad? Que sería pues 1 menos 2 W al cuadrado más W a la 4 multiplicado por el W cuadrado que está afuera. Ahora voy a multiplicar ese W cuadrado por lo que es el paréntesis, W cuadrado menos 2W a la 4 más W a la 6. Y como les digo, esto ya es un polinomio. Como es polinomio, es fácil de integrar. 1/3 de W a la 3 menos 2/5 de W a la 5 más 1/7 de W a la 7. Y pues recuerden, W era coseno de X, ¿verdad? Por lo tanto, todas esas W's van a ser cosenos de X elevados a esa potencia. Entonces voy a tener 1/3 del coseno al cubo de X menos 2/5 del coseno a la 5 de X más 1/7 del coseno a la 7 de X más la respectiva constante de integración. ¿Okay? Entonces, si una de las potencias es impar, yo siempre voy a usar este método, que es la que es impar, separarle, ¿verdad? Separarla, dejar un grado 1, ¿verdad? Con potencia 1. Y pues las otras van a quedar con potencia par. Y luego, pues, como es potencia par, yo puedo aplicar esta identidad o la otra, si fuera un coseno cuadrado, recuerden, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de X, puedo aplicarla. Y luego, por medio de esta sustitución, o la que toque, ¿verdad? La convierto en, vean ustedes, un polinomio. Y los polinomios, pues sabemos que son fáciles de integrar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿preguntas hasta aquí? Lick, faltó el signo negativo. Es correcto. Bueno, para no gastar tanta tinta, lo vamos a poner aquí afuera. Y ahí usted, pues, corrige y dice, bueno, menos 1/3 del coseno al cubo de X más 2/5 coseno a la 5 de X menos 1/7 del, coseno a la 7 de X, más C, perdón, más C. Okay. Lick, ¿y cómo utilizaríamos las fórmulas del inicio? Bueno, es que ese es en el otro caso, las de los seno y coseno cuadrados. Sí, que quedaba un ángulo doble. Ya la vamos a ver esa. Esa se usa en el caso 2. En el caso número 2 ya lo vamos a ver. Tengo una duda.
Si ambos ángulos son impares, tendríamos que usar el mismo proceso, ¿correcto? Veamos, pongámosle aquí ambos impares, ¿verdad? Ambos impares, ¿verdad? Entonces, aquí usted solo elige quién va a ser la que va a separar. Puede ser el coseno, puede ser el seno. Entonces, bueno, vaya, en este caso voy a separar, a ver, en el ejercicio anterior la que separé fue el seno, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a separar la del coseno, ¿verdad? Entonces voy a escribir coseno de x por coseno al cuadrado de x por seno al cubo de x. Y después, pues, recuerdo que coseno cuadrado por identidad es 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Por el seno al cubo, que ya está ahí, por el coseno, que convenientemente lo escribo ahora al final, por el de x. Y ya aquí, vean que ya tengo seno, entonces yo puedo decir, bueno, W es seno de x, su derivada es coseno de x, esto, ¿verdad? Entonces tengo 1 menos W cuadrado por el seno al cubo, que es W al cubo de W, es W al cubo menos W a la 5 de W, y ahí pues ya integro sencillo, 1/4 de W a la 4, menos 1/6 de W a la 6, y W era seno de x, entonces 1/4 del seno a la 4 de x, menos 1/6 del seno a la 6 de x, más la constante de integración. Entonces, misma técnica, ¿verdad? Siempre que tengan una de las potencias impares, este es el camino. No se pierdan, no inventen otra cosa. Este es el camino. Bien, nos reconectamos en un ratito, ¿verdad? Siempre me tardo un poco porque pongo a salvar la grabación y entonces eso me lleva un par de minutos, ¿verdad? Pero ahí nos reconectamos al mismo enlace. Pupi.
siempre hablando de senos y cosenos. Las otras dos situaciones son secante y tangente, y cosecante y cotangente, ¿verdad? Esas las abordaremos el lunes. ¿Okay? Siempre hablando de seno y coseno, el segundo caso, el caso número 2, el caso número 2 es si M y N son pares, ¿verdad? Ambos. ¿Okay? Okay. Si uno de ellos es impar, usamos la técnica anterior, pero si los dos son pares, entonces ahí pues no podemos aplicar la técnica anterior, ¿verdad? Entonces, aquí es donde sí vamos a usar lo que vimos al principio, ¿verdad? La identidad aquella del ángulo doble para poder resolverla. ¿Okay? Y tomemos como ejemplo este, ¿verdad? Entonces, tengo dos M y N, pues en este caso son pares, ¿ok? Entonces, lo más sencillo aquí, ¿ok? Es aplicar directamente las identidades. ¿Okay? Sabemos que seno cuadrado es un medio menos coseno de 2x, ¿verdad? Y que coseno cuadrado es un medio, perdón, aquí un medio también, más un medio del coseno de 2x. Entonces sustituí ambas ahí. Y ese va a ser el camino siempre, ¿verdad? Cuando tenga impares. Cuando tenga pares ambas potencias, ¿verdad? Bueno. Y luego aquí el resto es algebraico, señores. O sea, ¿qué tengo aquí? La misma expresión con diferentes signos. Es un producto notable, ¿verdad? Entonces es un cuarto menos un cuarto del coseno al cuadrado de 2x, ¿verdad? Bueno. Y aquí es donde este método se puede volver un poco largo si las potencias son más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí me volvió a quedar otro cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer con ese? Pues lo que ya hice. Entonces tengo un cuarto de dx, ya lo voy separando, ¿verdad? Menos un cuarto. Puedo sacar ese cuarto de la integral del coseno cuadrado de 2x de x. Y de hecho esta ya la puedo resolver, ¿verdad? Tengo un cuarto de x, ya resolviendo esta, ¿verdad? Menos un cuarto de la integral y vuelvo a aplicar la identidad aquí, ¿verdad? Recuerden la identidad, el coseno cuadrado de x es un medio más un medio, el coseno de 2x. Pero ojo, que aquí ya no es x mi ángulo, ¿verdad? Es 2x. Entonces voy a tener un medio más un medio del coseno, pero ya no de 2x, sino de 2 veces 2x, es decir, 4x, ¿verdad? Detalle, ¿verdad? Bien. Y pues ahí tengo entonces menos un cuarto por un medio sería un octavo, ¿verdad? Entonces voy a decir un octavo de x, ya separando, ¿verdad? Menos, otra vez un cuarto por un medio es un octavo del coseno de 4x. ¿Okay? Y entonces tengo un cuarto de x menos, y al integrar un octavo de dx es un octavo de x. Y esta aquí, pues, lo único que tengo que tener cuidado es que w es 4x, dw es 4dx, dw cuartos, entonces es dx. Recuerden que siempre tengo que hacer la sustitución si aquí no es x, ¿verdad? Tener menos un octavo por un cuarto, este cuarto de aquí, ¿verdad? Coseno de w, un cuarto de x menos un octavo de x. Un octavo por un cuarto es un 32avo del coseno de w. Un cuarto menos un octavo es un octavo, ¿verdad? Restándolos. Entonces me queda un octavo de x menos un 32avo del coseno, y w recordemos que era pues
4x, entonces coseno de 4x más mi constante de integración, ¿verdad? Entonces, ahí ese es el segundo caso, ¿verdad? Cuando tengo potencias trigonométricas pares, las dos, entonces, pues tengo que usar la identidad que vimos, ¿verdad? Y el método que vimos hace un rato, ¿verdad? Para resolverlo. Lick, disculpe. Ajá. No sería seno. Eh, La respuesta final. Bien. Ahora, esto pues es el caso menos deseado porque esto se puede volver tedioso. ¿Ok? Vean este caso. No nos va a dar chance de resolverlo, lo vamos a dejar encaminado, ¿verdad? Ahí ustedes pues lo terminan más tardecito, ¿verdad? Tengo dos potencias pares, ¿ok? Entonces yo ya sé qué hacer. Pero voy a hacer un pequeño arreglo antes de meter las identidades. Y es que el coseno a la 4 lo puedo escribir como coseno al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso porque recuerden que las identidades yo las tengo para esta, ¿verdad? No para esta. Entonces, lo que hago es eso, ¿verdad? Y si fuera a la 6, por ejemplo, entonces diría coseno al cuadrado elevado, no a la 2, sino a la 3, ¿verdad? Porque 2 por 3 es 6. O sea, y la idea siempre es dejar ahí el coseno cuadrado o el seno cuadrado, si fuera el caso, ¿verdad? Bien, entonces, no importa lo que sea ahí, si es a las 4, a las 6, a las 8, siempre vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí teníamos a la 4, nos queda la 2. Entonces, ¿por qué se vuelve pesado este asunto? Por esto. Cambio las identidades del seno, no del coseno. Y la otra es un medio menos, más un medio del coseno de 2x. Pero ojo, que está elevado al cuadrado todo, ¿verdad? Entonces, antes de poder multiplicar estas dos, yo tengo que desarrollar primero ese producto notable que tengo ahí, ¿verdad? Tengo que desarrollarlo. Entonces tengo un medio menos un medio del coseno de 2x. Y este producto notable sería un cuarto más un medio del coseno de 2x más un cuarto del coseno al cuadrado de 2x de x. Entonces el asunto se me hizo grande, ¿ve? Porque tengo dos términos aquí, tres términos acá. Al multiplicarlos voy a tener 6 términos. Un medio por un cuarto es un octavo, más un cuarto del coseno de 2x, más un octavo del coseno cuadrado de 2x, menos un octavo del coseno de 2x, menos un cuarto del coseno cuadrado de 2x, menos un octavo del coseno al cubo de 2x de x. Vean que se me hizo grande, ¿verdad? Aquí puedo simplificar algunas cosas. Bueno, un octavo no, pero un cuarto de 2x yo lo puedo simplificar con menos un octavo de 2x, me va a quedar más un octavo, al restarlo, ¿verdad? Del coseno de 2x. Ok, estos dos. Luego tengo aquí un octavo del coseno cuadrado de 2x menos un cuarto del coseno cuadrado de 2x, también los puedo simplificar. Me va a quedar menos un octavo del coseno cuadrado de 2x. Y el último, pues solo lo copio.
y coseno al cubo de 3x. Bien. Tengo 4 términos, ¿ok? Si yo separo eso en integrales independientes, hay unos que voy a poder integrar de manera sencilla. Y hay otros que me van a tocar trabajar bastante con ellos. Vean cómo quedó esto. Bien, estas dos están fáciles, ¿verdad? Un octavo sería, pues, un octavo de x, ¿verdad? Que sería, pues, un octavo de x. Un octavo de x. Aquí, pues, tenemos que hacer la sustitución de este, pero bueno, sustituyéndolo me va a quedar más un 16avo del seno de 2x. Esta, ¿verdad? Esta. Y esta. Tengo coseno al cuadrado. Entonces, sobre esta tengo que volver a usar esta identidad, ¿verdad? Entonces, ahí tengo chamba. Y luego esta es potencia impar. Entonces, tengo que separarlo en coseno por coseno cuadrado, usar la identidad y resolverla, ¿verdad? En el caso, es del caso 1, ¿verdad? Entonces, ahí pues todavía hay bastante trabajo por delante, ¿verdad? Pero sé que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Se los voy a dejar ahí cargado. No creo que se pierdan ya de aquí. Y les va a servir de práctica, ¿verdad? Entonces, ahora, imagínense que este es a la 4. Si fuera a la 6, como habíamos dicho en algún momento, aquí sería la 3, o sea, tendríamos que elevarlo a desarrollar el producto notable de potencia 3. Nos saldrían 6 términos. Aquí nos saldría una integral grandísima, ¿verdad? Grande. Bastante trabajo. No digamos si algunas de potencia 8 o similar, ¿verdad? Ahí estaríamos en serios problemas, ¿verdad? Pero esta es la técnica para resolver cuando ambas potencias son pares, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? En caso de, por ejemplo, el último que está elevado a la 3, primero los haríamos en al cuadrado por el coseno. Pero, ¿qué pasaría con esa multiplicación? X por coseno cuadrado de X. Eso es lo que usted haría. Y luego esta. Coseno cuadrado, recuerde que es 1 menos seno cuadrado de X. Y luego usted dice, bueno, W es seno, de W es coseno, entonces le queda 1 menos W cuadrado. Entonces, esto al hacer la sustitución se le convierte en 1 menos W cuadrado de W. Y ese es pues un octavo de W menos un tercio de W al cubo. Entonces ahí pues esa es sencilla, ¿verdad? Ahora, y esta otra pues tendrían que aplicar esta identidad y resolverla. ¿De acuerdo? Gracias, Bueno, Lick. jóvenes. Entonces nos chequeamos el lunes, ¿verdad? Seguimos con los otros ejemplos de potencias trigonométricas y vamos a ir según la programación, ¿verdad? Entonces, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Lick. Igual, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick.